Amén. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es el pecado desgasta la fuerza de la iglesia. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin. También una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Les pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también pueda ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas, que también le voy a pedir que más enseguida comparta el link en nuestro chat de este Google Meet para que los hermanos también puedan apoyarlo, suscribirse a la página de Facebook de nuestro hermano y apoyarlo en su ministerio. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo desde Guatemala para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes, reunidos en este servicio tan especial que es siempre, ¿verdad?, que nos reunimos. Damos gracias a Dios por un día más que nos regaló. En esta oportunidad, pues vamos a hablar, como ya vio el título, ¿verdad?, sobre la vida de Sansón. Ya esta historia, pues la conocemos todos, ¿verdad?, y de memoria, pero hay una enseñanza muy importante eh, en esta historia, hermano, que es referente para nosotros, ¿verdad? En el tiempo que estamos, creo que va a ser muy conveniente saber qué es lo que Dios va a exhortar a nuestro corazón. Así que vamos a orar para que el Señor tome el control de todo este servicio, ¿verdad? En este momento. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de poder reunirnos juntos para bendecir tu nombre, para aprender tu palabra y escuchar lo que tú necesitas para nosotros. Te suplico, Señor, que hables tú a través de nuestra vida y que tu palabra pues quebrante nuestro corazón y lo pueda enternecer cada día más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues damos gloria a Dios, amado hermano, por estos tiempos que estamos viviendo. Este pasaje de Jueces capítulo 16 lo he estado pues meditando por una semana y media casi desde que en la iglesia pues predicaron sobre la condición en la que estamos, ¿verdad? Creo que yo se los compartí sobre la iglesia de Sardis, ¿verdad? Que el Señor sabe todo lo que estamos haciendo y que tenemos fama de serle fiel, pero no es verdad, leíamos en esa ocasión, ¿verdad? Entonces, a base de eso, pues yo me puse a ver un poquito esto y la verdad que tenemos algo que ajustar hoy, ¿verdad? Un poquito más en nuestra vida y es lo más esencial, que es nuestro corazón. Entonces, vamos a ir a la escritura rápidamente. O déjenme compartir aquí. Gloria a Dios. Ahí estamos. Entonces, el pasaje como base vamos a tener Jueces capítulo 16, ¿verdad?
Hay varias, ahí sí que usted sabe que en la escritura hay varias enseñanzas sobre un mismo pasaje, ¿verdad? Solo que en esta ocasión vamos a ver el peligro de los hijos de Dios que están consagrados, ¿verdad? Aún siendo elegidos antes de nacer, ¿verdad? Hay un peligro que corremos. Por eso no debemos de creernos, ¿verdad? Que somos muy espirituales, que si Dios te ha usado un poquito, pues no elevarte, no hincharte, porque tanto como el que ha crecido un poquito en el Señor, como el que está empezando, tienen el mismo riesgo eh, de caer, ¿verdad? Así como nosotros como iglesia del Señor, pues no debemos de descuidarnos, ¿verdad? Hay un tema que es muy bonito, ¿verdad? Que se titula reglas de comportamiento para los últimos tiempos, ¿verdad? Fíjese que así se llama, ¿verdad? Reglas de comportamiento para los últimos tiempos. Y un ejemplo básico es, por ejemplo, que usted va, digamos, a un hotel, ¿verdad? Se va a hospedar a un hotel. Cuando usted entra, se registra y todo, pero también hay reglamentos. En caso de un incendio, hay reglamentos que usted tiene que seguir. En caso de un temblor, hay instrucciones en las cuales usted tiene que saber, ¿verdad? Escaleras auxiliares, salida de emergencia. Si en caso de incendio quiebre o rompa este vidrio y saque el extinguidor que está ahí o la manguera. O sea, hay reglamentos de cómo comportarse en caso de un mal tiempo. Entonces, lo mismo es con nosotros, ¿verdad? Nos vamos a adentrar en estos tiempos peligrosos, ¿verdad? Que hemos estado hablando. Y hay reglas de comportamiento que debemos saber, ¿verdad? Que están en la palabra del Señor, cómo conducirte, velad y orad para que no entres en tentación, ¿verdad? Es ser guiados por el Espíritu de Dios, no andes en caminos de necio, ni aun con estos comáis, a estos se evita. O sea, hay un reglamento en caso de estos últimos tiempos que debemos seguir. Y uno de ellos es Sansón, ¿verdad? Uno de ellos es Sansón. Es emocionante ver cómo Dios usa a este varón, ¿verdad? Cuando yo he visto algunas películas referente a él, ¿verdad? A la vida de Sansón, pues qué maravilloso, le da a uno una pauta de cómo ha de haber sido su vida, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál fue la debilidad más grande que él tuvo, ¿verdad? A pesar de ser un hombre fuerte, ¿verdad? A pesar de ser un hombre consagrado, a pesar de ser un hombre guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? A pesar de eso, pues se cayó, ¿verdad? Pero Dios no deja a nadie postrado, ¿verdad? El Señor siempre da una restauración al final. Gloria al Señor. Entonces vamos a iniciar. Pues es capítulo 16, versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. No se le va a olvidar este pasaje, más adelante lo vamos a seguir tocando, ¿verdad? Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer. Este fue uno de los caos o de la tragedia más grande de este varón, Sansón. Y esta es la tragedia de muchos hombres y mujeres, hijos de Dios consagrados, ¿sí? Mamá. Esta es una de las tragedias más grandes. Que por causa del pecado, fíjese, que por causa del pecado ellos perdieron algo muy maravilloso de parte de Dios. Dejaron de ser un instrumento en las manos del maestro. Cuando nosotros pecamos, dejamos de ser, ¿ves? Un instrumento en las manos de Dios. Ah, ayer se nos predicaba en la congregación y nos decía, ¿verdad? Que el Señor pues preserva a su pueblo, pero la meta importante es llegar a ser la esposa del Cordero, porque no todos lo van a hacer, ¿verdad? Como lo hemos hablado acá, como nuestro pastor también lo ha hablado. Nuestra meta es llegar a ser, ¿verdad? La esposa del Cordero. Pero para eso hay un precio que pagar. Y el precio que la iglesia debe pagar es abstenerse del pecado. El pecado es el que nos está haciendo estragos a nosotros como iglesia, fíjese, amado. Por muy pequeño que sea un pecado, no importa que sea grande o chiquito, el más insignificante,
ese pecado nos hace estragos y nos separa de ser la esposa del Cordero, ¿verdad? En pocas palabras, la vieja naturaleza todavía sigue tomando dominio, ¿verdad? Y vamos a ver por qué toma dominio de un hijo de Dios consagrado, ¿verdad? Por eso aquí vemos que Sansón dice que aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. O sea, él entregó su corazón. Entonces vemos que Dios tuvo que desechar a Sansón, así como lo hizo con Saúl, ¿verdad? Lo desechó. Y hay mucho, hermano, que podemos ver acá, pero una de las cosas que causa aflicción en el corazón es que a veces uno, por ejemplo, es un ejemplo, va, si uno sigue cometiendo un pecado, uno, aunque sea, a veces uno se puede dar cuenta que el Señor te desechó. O sea, en el sentido de que te dejó de usar como un instrumento, te dejó parado ahí, porque Dios no puede usar a nadie que esté con amistad con el mundo, ¿verdad? No, no lo puede hacer. El Señor necesita usar a hombres y mujeres que se niegan a sí mismos, ¿verdad? Y Dios nos quiere usar a nosotros en este último tiempo, amado. Nos tenemos que negar a nosotros mismos. Y eso es lo que más te está costando. Y la iglesia del Señor, pues, no lo ha visto en su mayor parte. Pues hay mucha emoción ahora. Ya le amo esto emoción, ¿verdad? Porque yo sé que usted lo sabe. Se inclinan más mucho a tener, por ejemplo, conciertos, ¿verdad? Yo no digo que sea malo, ¿verdad? Pero se inclinan más a reunirse en conciertos con cantantes cristianos que tan famosos, ¿verdad? Pues bueno, ahí son ellos, pero se enfocan más en eso, lleno de emoción, fíjese, amor, hermano. A veces nosotros como iglesia del Señor no tenemos que estar guiados por nuestras emociones. Las emociones, el corazón es engañoso y perverso, ¿verdad? Es engañoso, amado, hermano. A veces por simple emoción piensan que es la presencia de Dios que está ahí, no lo está. Dios no está ahí. He visto, por ejemplo, ahorita en las redes hay una hermana que es, bueno, cantante, ¿verdad? Que está surgiendo ahorita porque yo hasta hoy que la vi. Y a los países que llega, pues la aclaman como que fuera un cantante normal, ¿verdad? Secular, ¿verdad? Llega a un país y toda la gente lo ovaciona, grita y se alegra. Eso no es correcto porque imagínense, alabando uno a un hombre, ¿verdad? Aunque digan no, pero es que es nuestra hermana, no. Creo que se emocionan más con la hermana que con la presencia de Dios, ¿va? Entonces hay un peligro ahí, no estamos viendo lo que Dios desea en nuestro corazón y lo vamos a ver a través de esta historia, ¿va? Entonces, ¿quién era Sansón, amado? Jueces 16, 17. Descubrió pues todo su corazón y díjole, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. ¿Quién era Sansón? Era un nazareo. Es un nazareo. ¿Qué es un nazareo? ¿Qué significa ser nazareo? Usted lo puede ver ahí, amado hermano, y analizar en el números capítulo 6 o capítulo 8, 4, 6, 8. Déjeme buscárselo para dárselo mejor, que este no lo noté aquí. Pero si usted quiere saber el voto de nazareato, está en números 6. Ahorita se lo voy a dar. Números capítulo 6, ¿verdad? Todo el capítulo lo puede leer usted ahí. Números capítulo 6. Ahora, ¿qué significaba ser nazareo? Nazareo era una persona que estaba separada, una persona que se había separado completamente al Señor. Un nazareo debía abstenerse del vino, ¿verdad? Que es figura del gozo natural o humano, ¿verdad? Eh, También era una persona consagrada y que se dedicaba al gozo del Señor, ¿verdad? Se dejaba crecer el cabello. Ahí en números puede contemplar usted que el que hacía el voto de nazareo debía dejarse crecer el cabello.
¿verdad? Era ese crecer el cabello era una señal visible de que él estaba separado para Dios y para hacer su voluntad, pero no a la fuerza, sino por amor. Entonces Sansón dice que él fue nazareo desde el vientre de su madre. O sea, desde ahí fue él separado para Dios. Y se le dieron las instrucciones que están en Números capítulo 6, ¿verdad? Entonces, amado hermano, déjeme decirle que usted y yo también somos nazareos, ¿verdad? En la palabra que conocemos es santos, ¿verdad? Sin santidad, ¿se acuerda que vimos un tema así? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, santidad significa apartado para, o sea, igual a nazareo. Entonces, usted y yo, como iglesia del Señor, somos nazareos. Hemos sido separados para el Señor por amor, pues, por amor a Él somos separados. Entonces, si nosotros somos nazareos, eso quiere decir que Dios tiene el derecho, tiene la potestad de disponer de tu vida y de mi vida, ¿verdad? Porque si somos apartados para Él, o sea, somos propiedad de Él, significa que Él puede disponer de nosotros a la hora que Él quiera, ¿verdad que sí? A la hora que Él desee. Bueno, mi hermana, por ejemplo, bueno, mi hija Sara, te necesito ahorita que vayas a servir ahí, a orar por alguien, ¿verdad? Que está necesitado. A la hora que Él diga, en el momento que Él desee. Debería de ser así, ¿verdad? Porque somos propiedad de Él. La escritura dice en Isaías 43:1, 43:1, al final de ese versículo dice, mío eres tú. Usted puede buscar el versículo y si la hermana que estaba compartiendo ahí puede poner el versículo completo, pues sería fabuloso también, ¿verdad? Pero al final dice, mío eres tú. O sea, somos nazareos, amado hermano. Eso significa que usted está apartado para Dios y nosotros somos de Dios, porque Él dice, mío eres tú. Debería ser así. La iglesia del Señor es para Él, ¿verdad? Como dice el Salmo, ¿verdad? Se me fue el capítulo, pero dice y la reina a su diestra, ¿verdad? Y la reina a su diestra. O sea, nosotros vamos a estar ahí con Él a la par, pues. Lo deseamos, ¿verdad? Usted lo anhela. Usted anhela ser la esposa del Cordero. Yo anhelo ser la esposa del Cordero. Pues debemos empezar a esforzarnos, amor, ¿verdad? Un poquito más. Entonces nosotros somos propiedad de Dios. Gloria al Señor. Sansón, dice aquí, versículo 20, Jueces capítulo 13, versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Aparte de que Sansón era propiedad de Dios, separado para él, era bendecido por Jehová. Usted y yo, como hijos de Dios, somos bendecidos por él, por Dios. Usted es un bendecido. Yo soy un bendecido de parte de Dios, porque soy su hijo, usted es su hijo y su hija. Amén. Usted es un bendecido. Eso no hay duda. Es la promesa que el Señor le dijo a Abraham. Y haré de ti una nación grande y bendecirte y engrandeceré tu nombre y serás bendición. O sea, y haré de ti una nación grande. Ahí entra el gentil, nosotros. Y bendecirte. O sea, mire, la promesa que Dios le hizo a Abraham, nosotros somos bendecidos. Somos bendecidos de parte de Dios. Ahora, amado hermano, iglesia del Señor, gustamos de esa bendición del Señor, pero la gustamos en su plenitud. Estamos gustando la bendición de Dios en su plenitud. Es una pregunta, ¿ah? Definitivamente no, fíjese, mamá. Iba a ver por qué. Hemos gozado sus bendiciones, pero no a la plenitud que Dios desea para la iglesia, ¿verdad? No, no la estamos gozando ahí. Fíjese, amado hermano. ¿Sabe por qué? Y aquí viene lo que Dios quiere enseñarnos hoy a todos, ¿verdad? Y lo que hemos estado
aprendiendo poco a poco y pidiéndole a Dios misericordia, ¿verdad? Porque fíjese que la Escritura dice que la tristeza que provoca Dios para nuestra vida nos conduce a un arrepentimiento, ¿verdad? La tristeza. Cuando el Señor te habla a través de la palabra y sientes esa agonía y aflicción en tu corazón, lo que provoca es que todos los días estés suplicando tú al Señor por misericordia, ¿verdad? Todos los días, eso provoca el Señor. Permítame. Gloria a Dios. Eso es lo que provoca que estemos en un constante arrepentimiento. Eso le pasó al rey Josías, ¿verdad? El rey Josías, cuando fue encontrada la ley, dice, y le leyeron la ley de Moisés, dice que él rasgó sus vestiduras. Él rasgó sus vestiduras por lo que se le había leído. Y se afligió en su corazón que mandó a consultar a Hulda. Vayan con Hulda, la profetisa, les dijo, y consulten las palabras de este libro y consulten también de mí y de este pueblo de Israel. ¿Qué es lo que puede decir el Señor acerca de lo que se leyó? Porque nuestras iniquidades y rebeliones que hicieron nuestros padres toparon, ¿verdad? Llegaron hasta el límite, porque no quisieron cumplir la palabra del Señor. Imagínense, se quebrantó. Y Dios le respondió, ¿verdad? Que el juicio no iba a caer sobre su vida porque su corazón se había enternecido al oír la palabra. Entonces, cuando nos viene esa tristeza de saber que estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? O algunas cosas mal, que algunas áreas de nuestra vida que no están bien, y comienza esa tristeza, dale gloria al Señor porque se está enterneciendo tu corazón y la ira de Dios no va a caer sobre ti, porque Dios no nos ha puesto para ira, porque hay un arrepentimiento en ti y en mí. Entonces vemos acá, el Señor nos ha dicho aquí que somos bendición, pero no la estamos disfrutando a la plenitud que debería de ser. ¿Sabe por qué? Porque fíjese que nosotros, como iglesia del Señor, lamentablemente Dios no ha podido disponer plenamente de tu vida ni de mi vida por causa de un pecado que hay ahí. Recuerda lo que dijimos al principio, ¿verdad? Somos nazareos de Dios. Eso quiere decir que Dios puede disponer a plenitud toda nuestra vida. Pero como tenemos algo ahí escondido, Dios no puede disponer de nuestra vida. Por eso que está ahí. Esa mancha, esa arruga en el vestido de la iglesia, de la novia, Dios no puede disponerla. No la puede usar a su plenitud, amado hermano. Y recuerde que él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Una iglesia gloriosa, para presentársela así, una iglesia gloriosa, dice, ¿verdad? Entonces Dios no puede disponer de nuestra vida a plenitud. Ese es el caos de mucho pueblo del Señor consagrado a Dios, ¿verdad? Es, ese es el caos que hay por una desobediencia. Dios no puede disponer de nuestra vida, amado hermano, completamente. Por una desobediencia, no estoy hablando de dos ni de tres, ¿verdad? Con una que no obedezcamos, Dios no puede disponer de nuestras vidas para que gocemos de su bendición. Recuerde que Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? A lo suyo vino. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué? Dice, va, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que la causa, amado hermano, de la falta de bendición de nuestra vida, es que Él no puede disponer de nosotros, porque nosotros estamos disponiendo de nuestra propia vida. Fíjese, amado. Dios no está disponiendo de nosotros, sino nosotros mismos. Nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza vieja ha estado tomando dominio de nosotros, fíjese, hermano, por un solo pecado. No necesita, Satanás no necesita que usted tenga 10,000 pecados, con uno que tenga. Su naturaleza humana o su naturaleza vieja, ¿verdad? Sigue dominando. ¿Se acuerda que le mostré una imagen donde está aquel muñequito
quitándose toda la naturaleza vieja y saliendo la nueva. Eso debería ser constante en nuestra vida, ¿verdad, amados hermanos? Es una lucha constante. Gloria al Señor. Vamos a avanzar. Sansón llegó a ser un hombre guiado por el Espíritu de Dios. Él fue guiado por Dios en todo momento porque era nazareo. Era constantemente guiado por el Señor. Vemos en Jueces capítulo 13, versículo 25, que dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Entonces vemos que Sansón, aparte de ser consagrado, apartado, ¿verdad? Era un hombre que era guiado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se manifestaba en él. Esa es la promesa para nosotros. Desde que venimos nosotros al reino de los cielos y por gracia de Dios somos hijos de Dios, somos bendecidos, somos separados, somos nazareos y también el Espíritu Santo se empieza a manifestar en nuestra vida. Lo mismo, comienza a manifestar, a manifestarse. Por eso Romanos capítulo 8, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Sansón era un hijo de Dios, era guiado, el Espíritu se manifestaba en él. Nosotros somos hijos de Dios porque somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, el Señor con estos dos pasajes nos muestra que Él no tiene límites para poder usarnos. No tiene límites para hacer su voluntad por medio de nuestra vida, ¿verdad? No tiene límites para usar a un hombre y a una mujer que es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Somos guiados por el Espíritu de Dios, amados hermanos y hermanas, a su plenitud? ¿O le ponemos límites al Señor? Al igual que el pueblo de Israel. Lo vemos que dice, y pusieron límite al Santo de Israel, dice un pasaje. Tal vez si me lo pueden buscar ahí, la cita, pero así dice, y pusieron límite al Santo de Israel. Dios no tiene límites, pero nosotros le ponemos límites a Él, ¿ves? Por causa de una pequeña desobediencia. Ahora, Sansón experimentó victorias, ¿verdad? Usted sabe ahí. Una de las victorias lo vemos en Jueces capítulo 15, versículo 15 al 16. Y hallando una quijada de asno todavía fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces dijo Sansón, con una quijada de asno los amontoné a montones. Con una quijada de asno he matado a 1000 varones. Era una victoria. Tremenda, ¿verdad? Pero ¿por qué razón Sansón no tuvo victoria en esa victoria? Digámoslo así. Porque por el simple hecho, fíjese, amado hermano, que dice aquí. He matado, dice, con una quijada de asno. He matado, he matado. Él se llevó la gloria. En esa victoria no obtuvo la victoria completa, la bendición completa, porque su ego, se interpuso antes que Dios, dice. Ese es el problema también que tenemos. El Señor le dice al pueblo de Israel, cuídate, ¿verdad? Cuando entres a tomar posesión de la tierra y prosperes y hagas todo esto, cuídate, cuida tu corazón de que no se eleve. Y digas en tu corazón, mi mano y mi fuerza logró todo esto. El Señor conoce al hombre, conoce el corazón de cada uno de nosotros, que sabe que si en momentos de tranquilidad Él te está prosperando, hay un peligro en el corazón de poder quitarle la gloria al Señor. Fíjese, hermano. Vamos aquí con Sansón, un hombre ungido, ¿verdad? Un hombre poderoso, un hombre bendecido, que el Espíritu Santo se manifestaba en él, un hombre consagrado, separado para Dios,
quitándole la gloria al Señor. Con una quijada de asno he matado a 1000 hombres. Eso quiere decir, amado hermano y hermana, que en momentos de bonanza, digamos, en momentos de tranquilidad, corremos el riesgo de poder, amado hermano, quitarle la gloria al Señor. Ahí creo que ya me pusieron Salmo 78:41, ¿verdad? Gloria al Señor, y lo puede usted leer. Gracias, mi hermana. Ahí donde habla de que le pusieron límite. O sea, nosotros limitamos al Señor el que podamos ser usados por Él. Lo limitamos con nuestra naturaleza humana. Pero vemos que en la victoria, cuando todo marchaba bien, Sansón cometió un error, ¿verdad? Pero fíjese, amado hermano, que cuando usted y yo estamos pasando por pruebas, ¿verdad? Y todos van a estar de acuerdo porque yo lo sé. Cuando uno está pasando en dificultades, uno no le está diciendo al Señor, o sea, quitándole la gloria al Señor, va, yo porque soy pilas, yo salí de esta prueba, no, porque yo tuve inteligencia, yo pude salir de este conflicto, ¿verdad? Porque yo sabía a qué doctor ir, pues por eso fue mi familiar fue sanado, ¿no? Cuando estamos en momentos de tribulación, lo que menos hacemos es quitarle la gloria al Señor, ¿verdad? En momentos de aflicción estamos siempre dándole la gloria al Señor, diciéndole, Señor, solo tú me puedes sacar de aquí, solo tú me puedes sanar. Sin ti yo no puedo estar. Señor, si tú no me ayudas, yo me muero. Si tú no ayudas a mi familiar y no lo sanas, se va a morir, Señor. Solo tú puedes. En momentos de angustia, ahí no podemos, ¿verdad? Ahí le damos la gloria al Señor. Pero cuando todo marcha bien, corremos el peligro de hacer esto. Por eso les he comentado sobre cantares, sobre cazar las zorras pequeñas, ¿verdad? En momentos de primavera, cuando todo está bien, el labrador debe tener doble vigilancia sobre su campo, sobre su tierra, para que esas pequeñas zorras no causen estragos. Eso quiere decir que cuando todo está marchando bien en nuestra vida, en los tiempos que Dios nos bendice, ¿verdad? Donde no hay enfermedad, donde no hay escasez, donde todo marcha bien, es cuando deberíamos tener una doble vigilancia. El comportamiento de los últimos tiempos. Uno de ellos es doble vigilancia. Ahora veamos cuando Sansón estaba débil. Cuando estaba en victoria, le quitó la gloria a Dios. He matado, dijo, ¿verdad? Ahora cuando Sansón estaba en su debilidad, dice Jueces 15:18, y teniendo gran sed. ¿Ves? Cuando la escritura habla de teniendo gran sed, se habla de nuestra debilidad, cuando estamos pasando aflicción, ¿verdad? Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, mire cómo cambió aquí, va. Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo cambió, verdad, mi hermano? En la primera, he matado a 1000 hombres, dijo Sansón. En la debilidad, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Maravilloso, ¿verdad, mi hermano? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios nos enseña aquí que en la debilidad el Señor nos hace ser humildes y sencillos y teniendo gran sed. Eso es lo que Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Versículo de 9 al 10. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora ya entendemos por qué el poder de Dios se va a perfeccionar en la iglesia, en la debilidad. Ahora entendemos, amado hermano, por qué es necesario que la iglesia de Cristo, por qué es necesario que la iglesia de Cristo a plenitud tiene que pasar por momentos de principios de dolores. ¿Por qué la iglesia tiene que pasar tiempos amenazantes? Porque en esa debilidad la iglesia va a ser perfeccionada con el poder de Dios, ¿ves? Porque la iglesia no le va a quitar la gloria al Señor, sino que va a decir, tú has dado grande salvación por mano de tu siervo, por medio de tu iglesia. Tú has dado tu gran salvación. ¿Ves? Por eso dice, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, si el Señor está perfeccionando el poder en su iglesia en la debilidad, entonces ahí, hasta ahí, le podemos decir, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahí sí nos da el Señor derecho
a gloriarnos, pero en nuestras debilidades. Bendito sea el Señor. Entonces, con esto vemos quién era Sansón, cómo era Sansón, ¿verdad? Vemos, era un hombre extraordinario, era un juez que Dios había levantado para salvar a su pueblo. Era alguien que había sido separado de Dios desde el vientre de su madre. Mire qué bonito eran las características de este varón, ¿verdad? Ahora lo que vamos a ver después, ahorita vamos a ver la vida de Sansón, pero ahorita después de todo esto, por el Señor, se aparece esta mujer, es Sansón y Dalila. ¿Dónde sabe eso? Jueces 16:4 es lo que vimos al principio, ¿verdad? Jueces 16:4 dice la palabra del Señor. Ahí otra vez. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Ves? Dalila era una filistea y Dios había prohibido a su pueblo que tomara hijos o hijas de los pueblos a donde ellos habían entrado, a la tierra prometida. No vayan a dar a sus hijos, a, a, a sus hijas a hombres extranjeros. Dios no lo hacía porque tenía algún, digamos, ¿cómo le puedo decir? Una exclusión de raza o etnia, ¿va? No, no era por eso que lo decía el Señor, sino porque no sea, dice, que el corazón de tus hijos se desvíe, ¿verdad? Y comiencen a desobedecer mis mandamientos, ¿verdad? O sea, Dios sabía que si se mezclaban entre sí, el que tenía más propenso a fallar era su pueblo, que se iba a inclinar a los dioses de los extranjeros. Dios lo sabía. Entonces Sansón, a él no le gustaban, a Sansón no le gustaba las mujeres de su pueblo, de su misma tribu, digamos. A él le gustaban las filisteas. Un hombre poderoso, fíjese, un hombre que se guiaba por el Espíritu de Dios, un hombre separado por Dios, tenía una pequeña debilidad. Le gustaban las filisteas. Fíjese, qué terrible, ¿va? Podemos leer, vamos a buscar aquí, déjenme buscar aquí, Jueces 16. Aquí aquí hay algo muy importante que podemos ver. Vamos a ver. Podemos leer del versículo 1 de Jueces 16. Dice, fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando la puerta de la ciudad, con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Aquí hay una enseñanza profética muy bonita en esos tres versículos, ¿verdad? Porque nos habla de la medianoche. Fíjese. Nos habla de la medianoche y hemos visto que la medianoche es el tiempo más oscuro, ¿verdad? Que sobreviene, ¿verdad? Para los hijos de Dios, pero es para limpiar nuestras manchas y nuestras arrugas, para poder engalanarnos, ¿verdad? Y presentarnos al Señor como una novia gloriosa, ¿verdad? Una iglesia gloriosa. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vemos, ¿verdad? Que a Sansón le gustaba irse allá, a Gaza. Vemos el versículo 1, versículo 2. Que lo hacía públicamente, a la vista de todos. O sea, no había que especular qué es lo que estaba haciendo Sansón, sino descaradamente Sansón pecaba, ¿verdad? A la vista de ellos, de todos, y a la vista, imagínense, a la vista de Dios, ¿verdad? Descaradamente, ¿verdad? Todos sabían que se iba con las rameras, pero con Dalila no fue así.
¿verdad? Con Dalila no fue así. Con Dalila fue algo secreto. ¿Sí? Pero esa relación secreta fue lo que hizo caer a Sansón. Es, esos deseos de la carne. ¿Y sabe qué significa Dalila? Dalila significa mujer flaca. Es mujer flaca. Dalila es figura de los deseos de la carne. Y esa Dalila le está haciendo grande daño a la iglesia del Señor. Porque como se hace en secreto, ¿ves? Qué terrible. Cada quien sabe si tiene una su Dalila en el corazón, mamá. Tiene una mujer flaca. Cada quien lo sabe, ¿verdad? Versículo 1 dice que Sansón se iba ahí, se bajaba ahí a Gaza y se metía con las rameras. Pero sabe algo muy importante, que aquí Sansón no se preocupaba de nada. Pero el enemigo ya lo estaba viendo. Porque fíjese que dice acá, versículo 2. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. El Hijo de Dios no debe correr tras el pecado, debe huir del pecado. Porque si vamos tras el pecado, entonces Satanás va a llegar a sus oídos, ¿verdad? Sus mensajeros le van a decir. Y fue dicho a los de Gaza, ¿verdad? Sansón ha venido acá. ¿Ves? Un consagrado a Dios ha venido a Gaza. Uno que es dirigido por el Espíritu de Dios ha venido a Gaza. Uno que es bendecido ha venido acá. Es lo mismo que Satanás dice cuando un hijo de Dios va tras el pecado. Un hijo de Dios ha venido al mundo otra vez. Ha venido aquí a Gaza. Fíjese, amado hermano. Y dice lo terrible que es eso. Y lo rodearon, dice. Y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Eso quiere decir mucho, amado hermano. Que cuando alguien se desvía tras el pecado, el enemigo lo comienza a rodear y a acechar. No le va a hacer nada. Solo lo va a rodear, ¿ves? Y estuvieron callados, ¿ves? No va a decir nada, ¿ves? El enemigo no va a decir nada, ni los espíritus inmundos, nada. Solo te van a estar rodeando. Me van a estar rodeando si nos volvemos a Gaza. Callados toda aquella noche. Pero tienen un plan, ¿ves? Hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Hablando del arrebatamiento, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ves? Entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. ¿Por qué razón se durmió? Por estar con filisteas, con el pecado. Nosotros, Jesús no se durmió en el Getsemaní, no se durmió. A la medianoche no estaba dormido Jesús. Los que estaban dormidos eran los discípulos, figura de la iglesia, fíjese, amor, ¿no? Mire qué terrible es esto. Jesús estuvo dice, en tremenda agonía, pero él estaba orando, ¿ves? En la roca, en el Getsemaní, que significa prensa de aceite. ¿Se acuerda cuando vimos eso? El monte de los olivos, ¿verdad? Getsemaní, prensa de aceite. En el Getsemaní lo que habían eran piedras donde compresionaban las aceitunas para sacar el aceite virgen, para utilizarlo en el templo, ¿verdad? Entonces Jesús, donde él estaba en esa noche, y hasta la medianoche estuvo en una de esas piedras, siendo comprimido para sacar un aceite virgen. Pero Jesús no tuvo que ser presionado, sino que por su propia voluntad, dice que él derramó sudor como gotas de sangre, dice. O sea, ese se dio a sí mismo ahí, y ese aceite era la primicia, ¿ves? Porque no necesitó ser eh, machacado, o sea, tener presión exterior, ¿verdad? Sino que él de su propia voluntad, él estuvo ahí, pero él estuvo bien despierto, orando y velando, pero sus discípulos no, los tres que él eligió,
los halló durmiendo porque dice que sus ojos había una gran pesadez. Fíjese, nosotros no tenemos que dormir, amado hermano, como lo hizo Sansón, que durmió hasta la medianoche. No deberíamos de estar así, estar durmiendo ahorita que se están acercando las sombras de del atardecer. Es que tendríamos que tomar y seguir los pasos de Cristo, ¿ves? Por eso es aconsejable que leamos los finales de los evangelios desde la cena del Señor. Desde ahí, a partir de ahí, leer todos los evangelios hasta el final, porque son las instrucciones necesarias que el Señor nos está dando para cómo estar despiertos hasta la medianoche. Fíjese, amor. Les dejo tarea. Léanlo y va a ver. Pero Sansón, dice, se durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, ¿verdad? Pero lo dejo ahí porque no me desvío un poquito. Pero Sansón pecaba públicamente, pero con Dalila no, con esa mujer flaca. Solo bastó con un pecado para hacer caer a Sansón, pero era un pecado fatal. Fíjese, amor, porque como él dice en Jueces 16:4 que él se enamoró de Dalila, cuando él se enamoró de ese pecado, abrió una puerta y dio la pauta para que entraran más, ¿verdad? Entrara la avaricia, ¿ves? La codicia. Y vinieron allá los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. O sea, ¿por qué Dalila entregó a Sansón? Por la avaricia de lo que le iban a dar de dinero, ¿verdad? No, por avaricia. Entonces, como Sansón abrió la puerta, entró también eso, en su corazón avaricia. Entró la infidelidad. Y los príncipes de los filisteos, dice, le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. O sea, hubo una infidelidad ahí también, ¿verdad? Versículo 18 dice también, déjenme leerlo acá. Vamos a ver, dice 16, 18, dice. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. ¿Ves? Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Fíjese, hermano, por un solo pecado, por un solo pecado. Por esta mujer, Dalila, que es mujer flaca, ¿verdad? Los deseos de la carne, que traía, imagínense, traía jalando la avaricia, la infidelidad, la mentira, ¿verdad? Cuando ella se presentaba enfrente de Sansón, era dulce, era cariñosa, pero cuando no estaba enfrente de Sansón, ella lo que estaba planeando era entregarlos a sus enemigos, a los enemigos de Sansón. Fíjese, amado hermano, qué terrible es esto, qué terrible es esto. Sansón fue atrapado en esa red del pecado, ¿verdad? Fue atrapado fácilmente. Este pasaje de Santiago 2:10 nos habla de que si nosotros le fallamos al Señor en una sola cosa, estamos propensos, ¿ves? Estamos propensos a caer en esa red, si no nos arrepentimos, ¿verdad? Porque Sansón no se arrepentía, ¿verdad? Sansón ahí estaba, él seguía. Versículo 1 vemos que él visitaba a Gaza. Con Dalila él seguía. Él tuvo una esposa filistea. O sea, él seguía, ahí no había arrepentimiento. Cada vez Sansón entraba más y más a esa red de pecado. Amado hermano, el enemigo lo que quiere tomar es toda nuestra fortaleza, toda nuestra vida que ha sido dedicada para Dios. Usted ha sido dedicado para Dios, hermano y hermana, y el enemigo está tratando de tomar tu vida, tu corazón, la fortaleza.
¿verdad? Nosotros hemos iniciado un camino en el reino de consagración y más ahora en este tiempo hemos tomado la decisión de consagrarnos, fíjese, hermano, a Dios. ¿Verdad que sí? Cada vez nosotros decimos y se nos recuerda a través de los hermanos, debemos consagrarnos, debemos vivir en santidad, debemos santificarnos, ¿verdad? Todo el tiempo que nos reunimos se dice, más de alguna vez se pronuncia y todos aceptamos, decimos amén, vamos a consagrarnos, ¿verdad? Y estamos caminando así, pero a la vez que queremos consagrarnos, nos seguimos aferrando a un solo pecado. Fíjese. Usted va buscando la consagración, digamos, lleva agarrada ahí de la mano del Señor, ¿verdad? Para consagrarse, pero con la otra lleva agarrado un solo pecado. Y ahí está el triunfo de Satanás sobre nuestra vida. La Biblia es muy clara y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero acuérdese que usted y yo somos la iglesia, individualmente usted es un templo del Señor, ¿verdad? Es la iglesia. ¿Verdad? Quiere decir que esa promesa es para todos, ¿verdad? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero déjeme decirle que si estamos aferrados a un solo pecado, pues no estamos en victoria, estamos en derrota, ¿ves? Porque el enemigo está en victoria porque estamos aferrados a una Dalila. Estamos aferrados a una mujer flaca. ¿Ves? ¿Cuántos tienen victoria en el Señor? Todos dicen amén. Pero cada quien sabe en su corazón si tiene algo que está aferrado. Cada quien lo sabe. Dios lo sabe. Tienes fama de que me eres fiel, pero no es verdad, ¿verdad? Usted sabe cómo está su corazón. Si tiene algo ahí, usted lo sabe. Si está aferrado a algo ahí, usted lo sabe. Y esa es una victoria de Satanás sobre su vida. Y sobre mi vida, sí, yo conozco mi corazón también, ¿verdad? Que no te has querido arrepentir, que ahí está, te gusta hacerlo, ahí está. Entonces hay una victoria de parte del enemigo sobre nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo fue causando el efecto de ese pecado en la vida de Sansón? ¿Ves? ¿Cómo fue causando ese efecto? El pecado lo que hace es desgastar nuestra fuerza. Por eso el título, ¿verdad? El pecado desgasta la fuerza de la iglesia. ¿Ves? Sansón era un hombre fuerte, ¿va? Usted lo sabe. Pero cada vez que se introducía más en el pecado, su fuerza iba disminuyendo, pero él no lo sabía. Él no lo sabía, ¿verdad? ¿Por qué cree, amado hermano, que a muchos les cuesta orar? No es porque, ay, no, qué pereza. No, no es que tenga pereza. Estás aferrado a un pecado. Por eso tu fuerza ha sido reducida. Un pecado roe. La palabra roe significa desgastar, ir, ir desgastando todos los días poco a poco, raspando y raspando una superficie a modo de desgastarla y dejarla bien delgada. El pecado que no se arrepiente uno, que está ahí aferrado, lo que hace es desgastarte cada día. Y esta va a desgastar todos los días, ¿verdad? Todos los días porque no te arrepentís, porque ahí está. Estás aferrado, te gusta. Es en secreto, nadie lo sabe, pero lo haces, ¿verdad? Y está desgastando, desgastando. Entonces, comenzás a experimentar, no tienes deseos de leer la Biblia, no tienes deseos de orar, no tienes deseos de ir a la iglesia, de ayunar, no tienes deseos de nada. Ay, no, es que cómo cuesta, ¿verdad? Ay, qué pereza, estoy muy cansado. No, no es eso. Hay una Dalila que te está desgastando la fuerza que Dios depositó en ti y en mí. Es cuando tú ves en tu vida que pasó un día, 2 días y no has leído la Biblia, preocúpate, porque una mujer flaca está en tu corazón. Y en mi corazón si nos descuidamos, amor. Aquí todos estamos propensos si no nos guardamos para el Señor. Entonces,
El efecto del pecado en Sansón fue desgastar su fuerza. ¿Ves? Roba nuestro corazón. Pero hablemos un poquito más de desgastar su fuerza. Versículo 5 del capítulo 16 dice, engáñale, dice, e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Satanás, no crea, amado hermano, ya envió una Dalila a tu encuentro. Si no te ha llegado, pues ya la envió a tu encuentro, amado hermano y hermana. Por eso, mantente vigilante. No te vayas a descuidar, ¿verdad? Que ya lo envió. Y lo que va a hacer es engáñale e informa en qué consiste su gran fuerza, ¿verdad? Por, por ejemplo, dice, vamos a leer aquí un nombre, que a mí me gusta mencionar algunos nombres. ¿Va? Por ejemplo, va, echó el ojo a David, hermano David, está orando, está buscando al Señor, no falta, ¿verdad? Los servicios en su iglesia, está constante acá, todo lo que puede, vía oraciones, prédicas, está orando en su casa, etcétera. Va. Te envía una Dalila, hermano David, y va con este plan, engáñale, ¿verdad? ¿En qué consiste su gran fuerza? Entonces, va a haber un acercamiento, ¿ves? Va a haber un acercamiento porque dice, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Cuando hay un acercamiento de Dalila a nuestra vida, es porque abrimos una puerta, fíjese, hermano. Porque no debería haber una plática con esa mujer flaca. Estoy hablando en figura, ¿verdad, amados hermanos? No debe haber una pauta. Eso le pasó a Eva, ¿verdad? En el huerto del Edén. Entabló una plática, lo cual no debería haber hecho. Tenía que haber cerrado esa puerta, pero como entabló una amistad, ya había confianza, ¿verdad? Yo te ruego que me declares de qué consiste tu gran fuerza. Y versículo 15, ¿verdad? También puede ver usted que dice que ella le rogaba, le insistía, pero le decía, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Mire la persistencia que hay para la iglesia de Cristo en este último tiempo, amor hermano. Hay una gran persistencia de parte del enemigo. Él quiere conquistar tu corazón y el mío, porque el corazón es lo consagrado para Dios, fíjese, pero él quiere conquistarlo. O sea, él sabe que tiene una posibilidad de poder enamorarte, fíjese, amado hermano, pero con la mentira y el pecado. Entonces, en este último tiempo, el enemigo está concentrando toda su energía, está agotando todos sus recursos para llegar a su meta, que a través de un pequeño pecado que tú y yo estamos dispuestos a tolerar, el objetivo del enemigo es quebrar tu fuerza. Mire qué tremendo esto. Queremos tolerar un pecado, el enemigo quiere quebrar nuestra fuerza, porque tú y yo, ¿ves? Tenemos la decisión de buscar al Señor y seguirle. Pero si hay una disposición de tolerar un pecado, ahí nos vamos a venir para abajo. Fíjese, amado hermano. Con un solo pecado, el enemigo está desgastando tu fuerza, iglesia del Señor. Por eso hay un grave peligro ahí. El enemigo quiere ganar nuestro corazón. Y el enemigo sabe cuando lo estamos amando, fíjese, amado hermano. Qué terrible. El enemigo sabe cuando usted, que no suelta un pecado, lo está amando. Porque dice el versículo 4, ¿va? Es más que suficiente. Ahí vamos a leer. Después de esto aconteció que se enamoró. Sansón se enamoró de una filistea, de Dalila. Un hombre consagrado al Señor se enamoró de un pecado. Cuando nosotros nos aferramos a un pecado y no lo queremos soltar es porque estamos enamorados de ese pecado con nuestro corazón. Entonces el enemigo lo sabe. Y entonces el enemigo roba
nuestro corazón, que es del Señor. Porque recordemos Isaías 43:1, que el Señor dijo que nosotros somos de Él. Mío eres tú. Pero viene el enemigo, quiere usurpar el corazón y robar lo que pertenece al Señor, por culpa de algo que nosotros nos estamos aferrando o estamos amando. O sea, un solo pecado. Gloria al Señor. Versículo 15 va. ¿Cómo dices yo te amo? ¿Verdad? Le decía a Dalila a Sansón, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? La meta, vuelvo a repetir, del enemigo es ganar tu corazón y el mío. Y él lo va a saber. Él va a saber cuando tu corazón esté amando el pecado, si no nos arrepentimos, iglesia. Por eso, no estoy diciendo con esto que no vamos a fallar, sino que si fallamos, ¿verdad? En un área de nuestra vida, pedirle perdón al Señor y que nos ayude a cerrar toda puerta. Ahí no va a tener chance. El problema es que se sigue haciendo constantemente, ¿verdad? Ahí es el problema. Y lo triste es que el Señor ha estado tratando de conquistar nuestro corazón, fíjese, amor. Porque en Jeremías capítulo 29, versículo 13, ¿verdad? Donde dice, eh, y me buscarás y me encontrarás cuando me busques de todo vuestro corazón. ¿Ves? Eso es lo que dice, ¿va? Esto fue lo que ya leímos, perdón, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo lo que desea es nuestro corazón. Gloria al Señor. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. O sea, el Señor nos está exhortando ahorita que Él desea que lo encontremos, pero por culpa de un solo pecado, por culpa de una mujer flaca, no hemos encontrado al Señor a su plenitud. Pero el Señor dice, me van a encontrar, pero cuando me busquen de todo corazón. Ese buscar de todo corazón quiere decir que si estabas aferrado a algo, renunciaste a ello, te arrepentiste y ya no lo volviste a hacer. Entonces vas a encontrar al Señor. Nosotros vamos a ver al Señor y seremos levantados de esta tierra, ¿verdad? Si nos despojamos de aquel pecado que gusta hacer. Si nos deshacemos de toda esa levadura en nuestro corazón, téngalo por seguro que sus pies van a despegar de esta tierra cuando el Señor nos llame. Gloria al Señor. Segunda en Crónicas 16:9. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Ahí quedamos. Mire qué bonito este pasaje. La Biblia de las Américas. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Esto nos quiere decir que el Señor nos fortalece a todos, ¿verdad? Porque hay corazones a medias. Él va a fortalecer un corazón que Él sabe que es completamente de Él. Otra versión dice, bueno, sí, así mismo dice otra versión, ¿verdad? Pero dice completamente suyo. Él sabe qué corazón es de Él y todito sabe cuáles. Y sabe cuáles no están entregados a plenitud. Iglesia del Señor, el Señor nos está llamando en esta noche que nuestro corazón debe ser completamente de Dios, ¿verdad? Que no abramos puerta, que no nos enamoremos de una mujer flaca, de una filistea, no enamorarnos de un pecado, amor, hermano. No, no. Qué bendición, ¿verdad? Así como Dalila quería conquistar el corazón de Sansón, Satanás también quiere conquistar el corazón de la iglesia. La pregunta es, ¿a quién pertenece tu corazón, amado hermano y hermana? Contéstala ahí en tu interior, ¿verdad? ¿A quién pertenece
tu corazón. ¿Verdad? Analízate ahí, amado hermano y hermana. ¿Por qué perdió Sansón la fuerza? ¿Verdad? ¿Por qué cayó Sansón? ¿Verdad? Y aquí venimos a casi ya concluyendo el mensaje. Gloria al Señor. Sansón se durmió. Después de que abrió su corazón, después de que se enamoró de Dalila y descubrió su corazón con ella, dice que él se durmió. Tengo el pasaje acá. Ahí está. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo por su fuerza, se apartó, pues su fuerza se apartó de él. Amado hermano, donde hay pecado, va a haber sueño. ¿Ves? Y qué terrible, ¿verdad? Donde hay descuido, ¿verdad? Donde hay una puerta a ese pecado ejemplificado en Dalila, ese mismo pecado lo que va a hacer es que te duermas, hablando que te mueras espiritualmente por ese pecado oculto. O sea, la señal de que hay un pecado oculto en tu vida y en mi vida o en cualquiera, una de las señales es que te va a dar sueño. ¿Verdad? Cuando un hijo de Dios consagrado a Él, cuando es nazareo, ¿verdad? Cuando es flojo en su vida de oración, en la lectura de la palabra, en la intimidad con el Señor, ¿verdad? Fíjese qué terrible esto, porque Sansón no cayó de la noche a la mañana, ¿no? Mire el proceso que hubo, largo, ¿verdad? Y el proceso. Y ahí el trabajo de Dalila sobre él, constantemente lo apremiaba, lo oprimía, le insistía, descúbreme tu corazón, mire, constantemente, hasta que él descubrió, se durmió. Entonces, amado hermano, si nos descuidamos en la oración, si no leemos la palabra, y no prestamos atención a los servicios, si se aburre estar aquí, ¿a qué aburrido? ¿Verdad? No importa quién traiga el mensaje. En este ministerio Dios va a usar a muchos. Pero si te aburrís, si te da sueño y te importa poco lo que se está predicando acá, es, esa es una señal de que ya vas a caer. ¿Ves? Si han pasado días que no has orado o lees de vez en cuando la Biblia, significa que tarde o temprano vas a caer, como lo hizo Sansón. Sansón no cayó de un día a otro. Tú no vas a caer de un día a otro. Vas a ir poco a poco. Cuando sintas vas a caer. Vas a caer dormido en las rodillas de Dalila. ¿Ves? Y te van a cortar tu pelo. Es señal de que eres apartado para Dios. ¿Ves, amor, hermano? Qué terrible, ¿verdad? Por eso debemos cuidarnos, iglesia, hermano, en este tiempo final. No, no se vaya a dormir, por favor, ¿verdad? Debemos animarnos unos a otros, ¿verdad? Palabras de aliento, de exhortación, de consolación. Dos son mejor que uno, ¿verdad? Dice la escritura. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Pero aquí vemos más de dos y tres, sabemos un montón. Ahorita vemos 13. Todos nos debemos ayudar, ¿verdad? Si un hermano se desanimó en orar, pues envíale palabra ahí, unos versículos y oraciones y se va a levantar. Porque no eres tú, sino es la palabra de Dios puesta en tu boca. Es terrible, ¿verdad? Dalila en este tiempo final va a intensificar esas acechanzas y desmayo en nuestra defensa. En este tiempo final, eso va a ser intenso, amor.
porque usted lo ha percibido. Entre más quiere buscar al Señor, más estorbos hay, más dificultades, no tiene tiempo, más estrés, más trabajo, está intensificando, ¿verdad? Para que nosotros no busquemos al Señor. Ahí está encima, todos los días, para que no lea la Biblia, ¿no? No ore, ahí está. Cuando tengas dificultad para leer, tú tienes el deseo en el corazón, pero o sea, ay, me está costando. Dalila te está acechando para que no lo leas. Ahí es donde tienes que saber ahora que cuando no quieras orar y tenés el deseo, pero no hay un tiempo, te están acechando. Y no quieren que te durmas como Sansón hasta la medianoche. No, no, no. Tenemos que velar como Cristo, ¿verdad? En el Getsemaní ahí, hasta la medianoche. Ya en la medianoche él estaba fortalecido, porque un ángel del Señor dice que lo llegó a fortalecer. Miren, miren qué hermoso eso, ¿verdad? El trágico tiempo de la iglesia de Cristo, ¿ves? Estamos en un tiempo muy difícil, muy horrible, amado hermano, en este mundo. La iglesia del Señor está ahí entrando en ese tiempo, ¿ves? Y muchos están cayendo. ¿Por qué razón? El enemigo te está acosando a la iglesia. Muchos han cedido, han abierto una puerta. Y lo primero que está apareciendo en su vida es un cansancio, ¿verdad? Versículo 16. Su alma se impacientó hasta el punto de la muerte. Amado hermano, la escritura dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos. Eso quiere decir que hay muchos Sansones que están dormidos en las rodillas de Dalila en este tiempo, en este momento. Nosotros debemos cuidarnos a no tener cansancio, amado hermano. Nosotros somos nazareos desde el vientre de nuestra madre, ¿verdad? El pecado nos va a acosar, el pecado quiere quebrantar nuestra fuerza, el pecado nos va a estar acechando, nos va a estar buscando la manera de ganar nuestro corazón, pero no debe de ser así. Debemos luchar. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, dice, en contra del conocimiento de Cristo, ¿verdad? No debemos cansarnos, amor. El pecado le causó ceguera a Sansón, ciego. Por eso el Señor nos dice en Apocalipsis que Él nos quiere dar y echar colirio en nuestros ojos. Fíjense, amor, hermano. Colirio. Necesitamos eso. El pecado te va a dejar ciego, iglesia. No vas a poder ver bien. Te va a quitar la visión del panorama profético en el cual estamos viviendo. Ya no vas a prestar atención a Cristo viene. No, no, no. No le vas a prestar atención a eso porque estás cegado. Vas a ver algo distinto. El pecado te da cansancio, sueño y te deja ciego, ¿verdad? Como Sansón, lo dejaron ciego en su perdición, amado. Hay muchos hermanos nuestros, amado hermano, la manera de Sansón en este tiempo, que no quieren abandonar el pecado, ese pecado. No quieren abandonar el pecado, amado. Pero lo más trágico vamos a ver si aquí está. Lo más trágico de Sansón era, y díjole Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño. Pues ese es el peligro de quedarnos dormidos, dice. Se dijo, esta vez saldré como las otras, dice. Él estaba confiado de que no le iba a pasar nada. Y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Sansón ni sabía que Dios ya se había apartado de él. Así hay muchos creyentes hoy. No saben que Dios ya se apartó de ellos. Y yo le ruego al Señor, y en estos días he estado rogando al Señor, Señor,
no te apartes de mí. Si hay algo aquí, yo sé que no te gusta, pues perdóname, ayúdame, líbrame, me arrepiento. ¿Ya? Soy indigno de estar delante de ti, pero la sangre del Cordero me hace digno de estar delante de ti. Sangre de tu Hijo amado. ¿Ya? Es lo único que me hace estar delante de ti. Yo no quiero que tú te apartes de mí. ¿Ya? Por favor, amados hermanos y hermanas, si hay algo que está aferrado en tu corazón, sácalo. No sea que Jehová se haya apartado de ti. ¿Eh? No sea, que no nos pase eso. O sea, el enemigo cuando agarra nuestra fuerza, ¿verdad? Agarra nuestro corazón. Cuando él descubre lo que hay en el corazón, por más fe que tengamos, pero si no rompemos con esos pecados, ¿verdad? Tampoco vamos a saber cuando el Señor se haya apartado de nosotros. No lo vamos a lograr saber. Vamos a actuar como que Dios estuviera con nosotros y no es así. Esta vez saldré como las otras, ¿verdad? El Señor mostraba su gracia con él porque él cometía pecado y Dios lo libraba de que fuera atrapado y se escapaba, pero él dijo, esta vez me voy a escapar igual. Ya Dios no estaba con él. ¿Ves? Los que han rehusado al Señor, áreas de sus vidas, amado hermano, no están viendo, están ciegos. Y por eso esa ceguera los hace, digamos, comprender y no ver, digamos, no ver que el Señor se ha apartado de ellos, esa ceguera. Porque como le sacaron los ojos, ¿verdad? No sabe que Dios ya se apartó de sus vidas. ¿Sabe hasta cuándo se dan cuenta? Estos hombres y mujeres, hijos de Dios, ¿saben hasta cuándo se dan cuenta de que Dios se apartó de ellos? Hasta cuando se van a morir. Ya en el hecho de la muerte, ellos reconocen que toda su vida Dios no estuvo con ellos, pero hasta ahí el Señor muestra su gracia muchas veces, ¿verdad? A un hijo de Dios les da la oportunidad y se arrepienten y Dios los salva de las garras del poder de la muerte, ¿verdad? Los salva porque Dios es un Dios bueno, de mucha benevolencia y paciencia para con sus hijos. Él sabe la condición del hombre. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Mas los filisteos echaron mano de él cuando Dios se apartó de él, ¿viste? Antes no podían, cuando leímos, ¿verdad? Sansón iba a Gaza y los enemigos solo lo rodeaban y estaban callados. Pues no podían echar mano de él porque todavía el poder de Dios y Dios estaba con él. Pero cuando Dios se apartó de él, los filisteos echaron mano de él, ¿viste? Entonces le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Qué es lo que le decían a Dalila? Descúbrele cuál es el secreto de su fuerza para que le atemos y le dominemos. Ese es el plan del enemigo. Atar y dominar. A veces se piensa que es un demonio, ¿verdad? Porque todo es demonio, todo es espíritu inmundo. Hay que liberarlo, ¿no? Él está atado por una Dalila, un pecado oculto. El enemigo lo tiene atado y dominado para que moliese en la cárcel. ¿Sí? O sea, el enemigo hace descender a un hijo de Dios hasta lo más bajo. El propósito de Sansón como nazareo de Dios fue quitado y fue bajado hasta lo más vil. Decayó. Lo ataron con cadenas. Lo ataron con cadenas. Y lo metieron a una cárcel para que moliese. O sea, Sansón estaba moliendo en una cárcel y dando vueltas en el mismo lugar. Lo que hace el pecado es mantenerte en una prisión dándote vueltas en un solo lugar, encadenado.
No pasar de ahí como un círculo, ¿verdad? Estar pecando en el mismo, dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo lugar. Eso es lo que hace el pecado y eso es lo que el enemigo quiere hacer con la iglesia del Señor en este tiempo. Quiere hacer con todos nosotros. Y como dijo nuestro pastor, me dijo una vez a mí, ¿verdad? Hace tiempo, el Señor nos ha consagrado a Él, pero Satanás nos ha echado al ojo a todos. No crea que aquí usted va a salir librado, ¿no? Te tiene el ojo puesto a ti. Bueno, si estás buscando al Señor, ¿verdad? Porque si alguien no está buscando al Señor, pues eh, ahí lo tiene ahí, ya en la cárcel moliendo, ¿verdad? Ahí está, en esa cárcel ya cumplió su propósito. Ahí está prisionero. Pero tú que no estás prisionero del pecado, te tiene el ojo ahí te tiene ya visto, ¿verdad? Ya envió. No tenemos que estar, como decimos aquí, pilas, hermanos, vigilantes. Pero el Señor prometió restauración. Todo aquel que invocare su nombre, ese será salvo. El camino de retorno a Dios es el arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra hebrea teshuvah, que significa girar o dar la vuelta. Arrepentimiento no es llorar ni remordimiento, sino que si vamos en un camino de pecado, entonces venimos y damos la espalda, giramos 180 grados y nos retornamos nuevamente a Dios. Darle la espalda al pecado y darle otra vez nuestra voluntad al Señor, eso es arrepentimiento. Ese es el camino de regreso al Señor. Entonces clamó Sansón, estando en esa cárcel, estando ahí de prisionero, y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. O sea, él les fue atado en dos columnas, ¿verdad? Esas columnas pueden ser representadas como las fortalezas del enemigo que ha ocasionado a muchos por el pecado. O sea, ha hecho una fortaleza y lo atan ahí, pero dice, dame solamente esta vez, oh Dios, ¿verdad? Fortaleza. Es. Y Dios le oyó. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y esto lo hablamos hace poco, perdón. Cuando morimos a nuestra naturaleza humana, a nuestro yo, vamos a matar a más, ¿verdad? Que cuando estamos bien. Cuando nos humillamos delante del Señor y morimos, el Señor va a matar a nuestros enemigos y van a ser bastantes, ¿verdad? Entonces, aquí en esta imagen podemos representarlo en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él murió en la cruz, derrotó principados, potestades, reyes de las tinieblas, al mismo Satanás. Todo lo que menciona Efesios capítulo 6, ¿verdad? Estando en la cruz, nuestro Señor Jesucristo despojó a todos esos, los despojó en su muerte. Cuando nosotros morimos con Cristo, amado hermano y hermana, vamos a obtener la misma victoria que Cristo en la cruz sobre los principados y potestades. Cuando podamos decir con Cristo estoy juntamente crucificado, ahí vamos a obtener la victoria del Señor, ¿verdad? No en otro lugar, ahí. Puede leer usted todo el Salmo 144. El Señor te dará la victoria, pero si nos arrepentimos, ¿verdad, amados hermanos? Si el Señor perdonó al rey Acab, que fue uno de los peores reyes de Israel, si Dios perdonó a Acab cuando él se humilló, ¿verdad? Le dijo a Elías, ¿verdad? ¿No has visto a mi siervo Acab que se ha humillado delante de mí? Ah, ve y dile que el mal que había decretado sobre él no vendrá. Porque a Dios, siendo Acab
Ahora nosotros que somos hijos de Dios, nazareos, bendecidos, consagrados a Él, si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, el Señor nos va a dar la victoria, iglesia, ¿verdad? La victoria es llegar a ser esposa del Cordero. Así que, amada iglesia, que este pasaje, este mensaje sea de bendición para tu vida y que si hay algo ahí en el corazón, pues córtalo, córtalo, porque estás propenso a dormirte, ¿verdad? Y el Señor no viene por una iglesia dormida, es una iglesia bien despierta, preparándose. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, que Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio, desde Guatemala. Tremendo mensaje. Siempre el Señor nos está hablando porque quiere que saquemos todo aquello que pueda haber en nuestro corazón que esté impidiendo la bendición de Él y también impidiendo poder ser dignos de escapar de este mundo. Es el tiempo de buscarlo, familia, amigos, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie lo verá. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo hoy, repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te agradezco yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y también te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina donde congregarte y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, vamos a orar para despedirnos de este estudio, pero para los hermanos que están presentes, les pedimos que se queden porque viene un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. Te damos también gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Te lo pedimos y te damos toda la gloria y la honra. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado, familia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.